Buenas noches, San Luis. Buenas noches, Argentina. Buenas noches a los amigos de Brasil, San Paulo, Río de Janeiro, Salvador de la Bahía y Recife. Y un saludo muy especial. Hoy agregamos otro país, Darío. Chile está pasando un mal momento. Ya habíamos hablado la semana pasada de Ecuador. Según los sociólogos, este es un efecto vicario, es decir, se va a ir dando en toda Sudamérica. Espero que no siga con el nivel de violencia que se están dando, sino que los que hoy son presidentes en los distintos países de Sudamérica tomen conciencia y a lo que están atados por las malas políticas económicas que están sufriendo todo Sudamérica. Cuentos y cuentas, cuentas y cuentos. Muchas gracias. En un mal gobierno, esta igualdad solo es aparente e ilusoria. Sirve tan solo para mantener al pobre en la miseria y al rico en la usurpación. De hecho, las leyes siempre son útiles a los que poseen y perjudiciales a los que no tienen nada. Jean-Jacques Rousseau, padre de la Revolución Francesa. Cuentos y cuentas. Es un programa que venimos haciendo ya hace varios meses y por suerte o no, hemos siempre dicho que la Argentina repite historias. Como dijo hace más de 2000 años Confucio, todo pueblo que no conoce su historia está condenado a revivirla. Lamentablemente nuestro país y toda Sudamérica están viviendo lo mismo, repitiendo historias, como dijo Confucio hace más de 2000 años. Hoy estamos asistiendo realmente a algo muy, muy triste, la violencia y cómo sufre un pueblo tan cercano a nosotros que es Chile. Un pueblo que nosotros en varias oportunidades, en varios programas, comentamos el sistema económico que tenía Chile y siempre lo criticamos porque había un grupo de empresas, un grupo de familias que controlaban todos los negocios de Chile y eran los ricos. Y después están el resto del país que está en una situación de pobreza, nacen y mueren pobres. Y aquellos que no encajan en el sistema tienen que emigrar a otros países. Aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad, tenemos una comunidad chilena grande y esa gente no huye de allá por delincuencia, delito, no, huye porque no pueden insertarse en lo económico, en un trabajo, formar una familia, tener un hogar, entonces vienen en busca de eso y lo encuentran aquí. Es por ello que esta situación es triste porque por políticas neoliberales que siempre se han aplicado en nuestra región, en Sudamérica, nos llevan a esta situación, una pelea de pobres contra pobres y los ricos la miran por televisión. Eso es triste, eso lo anunciamos. No era un país que debíamos tener de ejemplo Chile. Era un país que tenía sus diferencias, sobre todo económicas, donde una clase era muy rica y el resto del país. Por ejemplo, el presidente de Chile, Piñeiro, es accionista de la cadena BEA y de la cadena ISI, que está instalada en nuestro país. Imagínense el dinero que mueve ese señor, y tuvo en su primer discurso hace unas semanas atrás, cuando larga este brote de violencia, diciendo que estamos en guerra, trataba de delincuente a la población. Luego se empezó a modificar su discurso porque se dio cuenta que no era tan fácil como en otras oportunidades. Esta vuelta del pueblo se cansó, esta vuelta del pueblo ya no le tiene miedo a los carabineros. Y ese es el problema social que tiene hoy a consecuencia de medidas económicas neoliberales.
solo para los ricos y el resto, lo que sobra, va a los pobres, al resto de la población. Entonces se hace una redistribución de los ingresos de toda una población a estos grupos selectos. Eso es exactamente lo que pasa en Ecuador, eso es exactamente lo que pasa en Perú, eso es exactamente lo que está pasando en Colombia y eso es exactamente lo que pasa en nuestro país desde el año 2015. Es marcado. Entonces, cuando revivimos desde Rivadavia hasta Hipólito Yrigoyen, todos los presidentes fueron oligárquicos, todos fueron elegidos por esas familias que ya cuando los españoles estaban, fueron acomodándose en los grandes negocios. Y cuando después logran vencer a los españoles, se quedan con todos los negocios. Es por ello que nuestra Argentina siempre estuvo marcada en forma unitaria. Todo lo económico pasaba por Buenos Aires y el resto del país se adaptaba a esas medidas económicas que tomaba siempre Buenos Aires. Nuestro sistema actual tributario es unitario, no es federal. Desde Nación manejan los principales impuestos y el presidente junto con el ministro y digamos, todos sus asesores manejan la economía desde Buenos Aires. Entonces las provincias en muchas oportunidades tienen que arrodillarse ante este poder económico de la nación para poder lograr sus objetivos en cada una de las provincias. Lo hemos visto con este presidente cuando ha hecho ya varios pactos y la única provincia que no firmó los pactos donde debía allanarse a todo lo que pedía la nación fue la provincia de San Luis. Entonces, si uno ve a lo largo de todos los presidentes, siempre las provincias de alguna manera cayeron ante el gobierno nacional. Siempre el unitarismo económico fue manejado desde Buenos Aires. Desde el presidente Rivadavia. Rivadavia, ¿por qué decimos que siempre hubo una clase selecta que se mantuvo en el poder? Rivadavia se casó con la hija de un virrey Pintos, y ahí formaran esa familia. Y fue el primer presidente que tuvimos con una constitución unitaria que luego fue derogada y después en el año 1853 se dictó la que está vigente actual con las modificaciones de dos oportunidades, ¿sí? Entonces, Rivadavia endeudó el país, que se pagó después de 100 años, repartió tierra a esas familias, entonces fue un gobierno bien oligárquico. Luego vino Rosa, que si bien no fue presidente, pero tenía ese rango de presidente. Fue gobernador de la principal provincia que siempre fue Buenos Aires porque tuvo el puerto. Y a medida que fueron pasando las décadas, siempre Buenos Aires controló toda la economía del país. Luego vino el primer presidente constitucional, que ¿cómo se entendía? Que Urquiza era federal y Rosa era federal y fueron a la batalla de Caseros. ¿Por qué? Porque se disputaron el poder económico. Urquiza quería que los barcos entraran a los puertos de Entre Ríos y cuando una vez lo logró, él se retiró y fue multimillonario para la época. Recordemos que el Palacio San José fue uno de los primeros casas, domicilios podemos decir, que tenía agua corriente en su casa, cada una de las habitaciones tenía un pequeño baño, y eso era un adelanto que solo en Europa se veía. Por eso Buenos Aires tenía, en los palacios de aquella época, tenían todos esos privilegios, y Urquiza en Entre Ríos tenía ese privilegio, y tenía una cuestión como de los jeques, tenía más de 10 mujeres que vivían en el Palacio San José, y más de 20 hijos que también. Obviamente una persona multimillonaria podía mantener más de 10 esposas y más de 20 hijos, y ese es el ejemplo que se fue transmitiendo hasta 1816, cuando se realiza el primer elecciones con voto popular. Y ahí cambia la historia. Y vino el primer gobierno popular. Y hoy dicen populista en forma despectiva, pero esos gobiernos populares fueron los que le dieron los derechos y los privilegios a todos los necesitados. Porque recordemos que desde Rivadavia hasta Hipólito Yrigoyen, el pensamiento oligárquico sobre el pobre, sobre el mendigo, sobre el huérfano, lo podemos ver en algunas cartas o en algunos discursos de Sarmiento, cuando decía que el Estado no debía hacerse cargo de los mendigos o de los ancianos,
que si han de morirse, que se mueran, decía Sarmiento, y era el pensamiento oligárquico. Sarmiento, después de Derqui, vino Mitre, en ese fue un genocidio total, realmente el que no era unitario lo mataban, y hoy vemos la violencia que hay en Chile, y es más o menos, repetimos las historias, es decir, uno se tiene que allanar a un sistema que después nosotros lo repetimos en cada golpe de Estado, y el último, que fue el más terrible, fue el de Videla. Pero no nos olvidemos que Onganía también hizo lo mismo, y hubo muchos desaparecidos, pero en ese momento no había tantos medios como ya hubo en la década del 70. Y actualmente podemos observar toda la violencia que hay en Chile porque hay teléfonos celulares, porque hay cámaras, etc. Entonces, como que hoy no se pueden tapar las cosas que se taparon de la década hasta la década del 70. Recordemos bien que los planes económicos de todos estos gobiernos oligárquicos siempre, las leyes, como acabamos de leer, lo que dijo en 1789 Jean-Jacques Rousseau, sobre que las leyes siempre amparan a los ricos y se olvidan de los pobres. Entonces los gobiernos populistas fueron muy pocos, no llegaron a 50 años en nuestra vida, digamos, de nuestro país, que son 200 años. 50 años que los podemos sumar Hipólito Yrigoyen, podemos sumarlo a Perón, a Ilía, vuelta a Perón, luego a Alfonsín. Y hoy voy a hacer una aclaración. Alfonsín fue el único presidente en Sudamérica que le hizo juicio a la Junta, a todos los militares que habían hecho el golpe de Estado en el año 1976, que fueron Videla, Viola y etcétera. Fue el único gobierno, uno de los pocos gobiernos en el mundo que le hizo un juicio a las juntas militares por todos los desaparecidos, porque recordemos que ellos nos desaparecieron más de 30.000 personas. Ese gobierno fue, por eso que el pueblo argentino tiene bien en claro que no quiere más los militares. En cambio en Chile, en Brasil, en Perú, en Ecuador, no se hizo ese juicio. Es decir, como que psicológicamente siguen todavía con el miedo a los militares y de esa manera no los enfrenta. Hoy Chile perdió el miedo y lo está enfrentando. Argentina tiene bien en claro que no quiere más los militares. Es por eso que luego vino, siempre los gobiernos oligárquicos indultaron a los militares, porque a través de los militares llegaban al poder. Por ejemplo, Menem los indultó, la Rúa no los indultó y Kirchner los volvió a meter presos. Hoy nuestro presidente los volvió a indultar. Y son los gobiernos oligárquicos. ¿Por qué? ¿Por qué respetan a los militares? Porque de alguna manera, si no lo pueden hacer con mentiras, lo hacen con la fuerza. Es por ello que no nos debemos olvidar de lo que ha pasado en nuestro país, porque no debemos respetar la historia. Hoy tenemos la oportunidad, este domingo, de votar en forma pacífica y cambiar. Si usted ve que esta política económica nos van a llevar a una situación como Chile, y sí, ¿por qué? Porque nuestro modelo económico actual es exactamente el de Chile. Y no se olvide de que es el calco de los planes económicos que nacieron con Martínez de Oz y Videla. Ajuste, ajuste y ajuste. No nos olvidemos de eso, que después continuó Menem con privatizaciones. Y hoy la tercera etapa, Mauricio Macri, prácticamente destruyó la industria argentina, destruyó todas las pymes. Y eso debemos tenerlo siempre en cuenta. Siempre repetimos historia. Hoy tenemos la posibilidad de este domingo de cambiar o no la política económica, porque hoy en nuestro país la mitad de la Argentina está sufriendo hambre. La mitad está pasando penurias. No nos olvidemos de eso, no repitamos historia. Tenemos la gran oportunidad este domingo. Primer bloque, muchísimas gracias.